Muy buenos días, ¿cómo está en este inicio de semana? Les doy la más cordial bienvenida a Salud al Día. Yo soy Lili Benavides y pues yo me encuentro muy feliz como cada lunes por iniciar junto con todos ustedes este programa. Quédese con nosotros porque estamos completamente en vivo y el día de hoy vamos a hablar sobre las vacunas, la importancia que tienen en nuestra salud y cada cuándo hay que vacunarnos, solamente es un tema de niños o es un tema también de adultos. Bueno, pues de esto ya están listos nuestros especialistas para hablar al respecto, así que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, pues márquenos al 2020-8865. Ya sabe que las líneas de Canal 28 están siempre a su disposición o también nos puede mandar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp que es el 812-611-3535. Se lo repito, 812-611-3535. Pónganos su nombre, su pregunta o su comentario y en el transcurso del programa estaremos leyendo sus mensajes y contestando y resolviendo estas dudas que usted tiene. Pero bueno, antes de iniciar con el programa, con el tema de lleno de Salud al Día del día de hoy, bueno, pues ya sabe que hoy es lunes sin carne y hoy ya está lista la receta en mis redes sociales, Lili Benavides C, en Facebook o en Instagram, está lista la receta del día de hoy de lunes sin carne. Es una receta súper sencilla, es un pudín de chía. Y este pudín se hace inmediatamente, durante toda la noche, más bien se hace mágicamente, no tenemos que hacer nada más que revolver los ingredientes en un frasquito de vidrio de preferencia y lo dejamos toda la noche en el refrigerador. Así que esta es una muy buena opción para desayuno, para un snack dulce, cremosito, si traemos ansiedad y sobre todo fresco, que con estos días de verano pues queda excelente. Y es una muy buena opción para los niños también, así que inténtelo, pruébelo y coménteme cómo le quedó. Así que bueno, pues ya para comenzar ahora sí con el tema de lleno sobre las vacunas y sobre las controversias que ha habido últimamente al respecto de este tema, pues vamos a ver esta cápsula que hemos preparado para ustedes. Las vacunas se utilizan para reforzar el sistema inmunitario y prevenir enfermedades graves o potencialmente mortales. Estos antígenos enseñan al cuerpo a cómo defenderse cuando microorganismos como virus o bacterias lo invaden, ya que las vacunas lo exponen a una cantidad muy pequeña y muy segura de virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos. Como resultado de esto, el organismo no se enferma o puede tener una infección más leve. Esta es una forma natural de hacerle frente a las enfermedades infecciosas. Según informes del Instituto Mexicano del Seguro Social, cada año las vacunas evitan más de 6 millones de muertes y previenen discapacidades importantes. Sin embargo, a pesar de estos datos, existen mitos y realidades sobre las vacunas que la sociedad maneja para justificar el hecho de aplicarlas o no aplicarlas. Mito número 1. Con una buena higiene no es necesario vacunarse. La higiene es muy importante. Sin embargo, existen enfermedades que solo pueden prevenirse con las vacunas. Mito número 2. Vacunarse puede provocar efectos secundarios a largo plazo y en algunos casos la muerte. No hay efectos secundarios a largo plazo. Puede provocar algo de dolor al momento de aplicarse, pero en definitiva no la muerte. Mito número 3. Ponerse más de una vacuna puede sobrecargar el sistema inmunológico. Hace 30 años atrás, las personas recibían una mayor cantidad de antígenos sin problema alguno. Mito número 4. Las vacunas causan autismo. No hay evidencia científica que respalde la relación entre vacunas y autismo. La inmunización es la forma más efectiva de proteger contra enfermedades graves y es una realidad que los niños vacunados se enferman menos. Pues
como vimos ahorita en la cápsula, hay muchos mitos que rodean a las vacunas y sobre todo últimamente, y por eso pues tenemos ya ahorita aquí a nuestra invitada, a la experta, que tengo el gusto de presentarles el día de hoy, a la doctora Alicia López, quien es infectóloga. Muy buenos días, Hola, Alicia. Lili, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a ti por acompañarnos y de verdad despejar estas dudas, ¿no? De este tema que ha sido tan controversial. Bastante, muchas gracias por la invitación, buenos días. La verdad es que ese es un tema que ha tenido mucha controversia. A mí me gusta mucho el tema precisamente por esta controversia que se ha venido durante los últimos años respecto a todo el movimiento antivacunas. Exacto. Y muchas preguntas que, como comentábamos hace rato, si las vacunas son exclusivas para la población pediátrica o niños o también hay que nosotros vacunarnos como adultos. Exacto, sí, tenemos también muchas dudas al respecto y por eso pues vamos a empezar realmente a desmenuzar este tema, Alicia, y me gustaría que nos explicaras y a toda la gente que nos está viendo qué es una vacuna, para empezar por ahí, ¿verdad? Pues una vacuna realmente es una historia, podríamos hablar muchísimo tiempo respecto a cómo se formó todas estas vacunas que últimamente tenemos. Cabe mencionar que en nuestro país tenemos una de las cartillas, o sea, como más completas desde la infancia. Entonces, realmente sí somos muy afortunados aquí en México porque tenemos muy buen programa de vacunación. Desafortunadamente, con estas campañas, pues bueno, a veces hay gente que no se acerca o que no vacuna a su familia o a sus hijos, pero bueno, y la historia viene de hace muchísimos siglos, de experimentos que hacían, inclusive desde antes de que aparecieran los primeros ensayos de Jenner en 1700, 1800 con el virus de la viruela. Y pero realmente es un tratamiento, por así decirlo, preventivo, y es una forma, una de las avances en la medicina que más ha cambiado la evolución de las enfermedades infecciosas. Y es algo en lo que es una responsabilidad de todos los que nos dedicamos a la medicina, pues vacunar a nuestros pacientes, a nuestra familia, inclusive a nosotros mismos, y promover el uso de la vacunación, porque se ha visto que muchas enfermedades, principalmente enfermedades infecciosas, han disminuido de manera increíble, hasta prácticamente cero, algunas por el uso de la vacunación. Entonces ha sido un éxito tremendo. O sea, yo creo que el avance más grande de la medicina en los últimos años. Claro, y precisamente en el programa pasado de Salud al Día hablábamos había una gráfica, no sé si recuerdan, de que antes las personas, pues realmente la tasa de mortalidad era tan alta y era siempre debido a este tipo de infecciones causadas por estos virus. Exacto. Y realmente al haber este avance en la medicina sobre las vacunas, bueno, toda esta tasa de mortalidad bajó. Y realmente, como dices tú, nuestra evolución ha cambiado. Exacto, ¿verdad? O sea, hace años igual y le preguntamos a nuestros abuelos, o sea, la gente fallecía de infecciones que ahorita son totalmente prevenibles por vacunación. O sea, cuánta gente o cuántas personas antes, o niños con sarampión, que eran los pediatras de antes lo veían con demasiada frecuencia y ahorita son casos esporádicos, casi siempre importados, al menos en nuestro país. E igual, por ejemplo, influenza, que también se ha visto que disminuye la presencia de la infección o la severidad de la infección cuando está presente, entre muchas otras. O sea, que polio, la por gente ejemplo. se moría de tétano, se moría de polio, de pertusis, etcétera. O sea, muchísimas enfermedades que prácticamente, viruela, porque ha llegado prácticamente no hay casos de viruela. Y ahora, ¿cómo funcionan en nuestro cuerpo las vacunas? Pues bueno, ya lo comentaron bastante claro en la primera cápsula. Y bueno, conocemos que hay que las vacunas, pues bueno, hay diferentes tipos de vacunas según lo que se esté previniendo. Y lo que hace es precisamente despertar en nuestro organismo esta reacción inmunológica para formar anticuerpos o defensas, de tal manera que cuando tenemos contacto con la enfermedad o con el virus o con la bacteria, nuestro cuerpo ya está preparado para que no se presente la enfermedad, porque puede luchar contra ella, o que se presente de manera menos severa. Exacto. Eso es básicamente así como funciona. Hay diferentes tipos de vacunas, hay vacunas que son con virus atenuados, es decir, que está el virus debilitado y que al momento de ponerse en nuestro organismo a través de la inyección, despierta esa respuesta en nosotros como si estuviera la enfermedad,
pero sin presentar los síntomas de la enfermedad. Tu cuerpo como que lo entrenas para cuando se presente, cuando tenga contacto con determinado microorganismo. Hay otras que son toxoides, que son las toxinas de ciertas bacterias que están debilitados, y de esta manera también preparamos al organismo para eso. Sí, digamos, lo dijiste bien claro, es como un entrenamiento, ¿no? Para nuestro sistema inmune. Exacto. Y gracias a esto, bueno, se han ido erradicando enfermedades, Alicia, a lo largo de la historia. Claro, exactamente. Antes, como comentabas ahorita, Lilia, las personas antes fallecían de enfermedades que ahorita son prácticamente, pues, ya que la recordamos como en la historia, ¿no? Claro, nada más. Claro, nada más. Oye, bueno, y ya ahora sí entrando un poquito a lo que es el tema en sí, quisiera saber que siempre que nos vacunamos, que tenemos algún, ya sea los adultos o los niños, hay una reacción después, ¿no? O sea, es una reacción que es muy normal, ¿no? O sea, que a veces hay dolor, sale una ronchita. Sí, es esperado porque finalmente pues está introduciendo un pedacito de ese virus, un pedacito de esa bacteria, o inclusive ese microorganismo, pero atenuado. Entonces es normal que haya un poquito de dolor. Inclusive hay pacientes que presentan 1 o 2 piquitos de fiebre dentro de las 24 horas, y nada más. Realmente son síntomas muy pasajeros. Hay personas, en mi experiencia, o sea, yo me vacuno para influenza todos los años y me duele el brazo 2 horas y se acabó. Pero eso, si lo comparas, son síntomas muy leves, muy controlables, que a veces pasan desapercibidos para una gran parte de la gente que se vacuna, pero si eso lo comparas con el beneficio que te va a traer, pues bueno, es increíble los beneficios de la vacunación. Exactamente, sí, ni siquiera se comparan. Y bueno, hay muchos, sobre todo en la vacuna de la influenza, y lo acabas de comentar ahorita, y yo he escuchado esto, que a lo mejor es un mito, pero bueno, ya que tú nos expliques, siempre piensan, y me han dicho los pacientes, oye, es que yo me fui a vacunar y me enfermé. Así es. Y me dio influenza, y no precisamente es influenza, ¿no? Sí, hay muchísimos virus que pueden causar infecciones respiratorias, principalmente en la época de otoño, invierno, que es cuando estos virus empiezan a circular. No todos son influenza, y potencialmente cualquier virus respiratorio nos puede causar un cuadro de fiebre, de dolor de garganta, catarro, etcétera. Sin embargo, influenza es uno de los virus que potencialmente más se puede complicar, es decir, son cuadros que pueden llegar a ser muy severos, causar neumonías, causar inclusive cuadros que se complican con neumonías bacterianas, y que se ha visto que son los pacientes que más llegan al hospital, que más requieren tratamientos o que más tienen complicaciones. Entonces, yo me puedo vacunar para la influenza y tener cuadros gripales por otros virus que no son precisamente influenza, y que pueden causar cuadros muy similares de fiebre, bla, 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 pero que no es influenza. Ahora, también se ha visto que la efectividad de la vacuna de influenza varía cada año. Pero también, o sea, si tú te vacunas, Lili, te da realmente influenza, yo me vacuné y tengo influenza corroborada con una prueba positiva, tu cuadro va a ser mucho más leve y tiene menos potencial de complicación comparado con una persona que no está vacunada. Entonces, de todas maneras, el beneficio existe. Claro, exactamente. Y eso es lo importante, y es lo que queremos aclarar aquí. Si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, ya sabe que nos pueden marcar al 2020-8865, o también mandarnos un mensaje de texto a nuestro WhatsApp, que es el 812-611-3535, porque todos estos mitos, todas estas preguntas o dudas que a veces no nos animamos a preguntarle a nuestro médico, pues las podemos resolver aquí. Vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos a Salud al Día para seguir hablando sobre las vacunas. El día de hoy acerca de la chía, con la receta que vimos al principio de Lunes sin Carne. Bueno, estas semillitas, que son diminutas, absorbentes y bien hechoras, se han ganado su sitial en la lista de los denominados superalimentos por su riqueza nutricional. Provee 5 veces más calcio que la leche, duplica la fibra de la avena, la proteína de cualquier verdura o el potasio del plátano, y además triplica los antioxidantes de los arándanos o el hierro de una espinaca.
La sensación de saciedad que se siente al ingerir la chía se debe a la cantidad de fibras que aporta esta semilla. Y aunque sea muy nutritiva, no debemos de abusar de su consumo. La porción es solamente 2 cucharadas soperas al día como máximo y debemos de tomar mucha agua para que la chía se active y aprovechemos realmente sus beneficios. Y esto es bien importante aclararlo, ya que la chía se ha puesto de moda, pero también es causante de muchos cuadros de estreñimiento o de inflamación, ya que las personas toman mucha chía pero no toman agua. Entonces recuerden no exceder más de 2 cucharadas soperas al día de chía y tomar agua natural durante el día, al menos 1,5 litros para que esta chía se pueda activar. Y bueno, si usted quiere más Lili Tips, ya sabe que los puede encontrar Lili Benavides C en Facebook o en Instagram. Y seguimos aquí platicando con la doctora Alicia y realmente este es un tema que, bueno, a mí me causa mucha curiosidad y demás porque, bueno, me causa también mucha curiosidad toda la controversia que ha habido últimamente. Pero entonces, ahorita ya que nos explicabas un poco en el bloque 1, doctora Alicia, todo lo que las vacunas son y el beneficio que tienen, entonces, ¿son seguras las vacunas? Por supuesto. Yo creo que el beneficio que tienen es más que claro. Ajá. Desafortunadamente, durante los últimos años, y bueno, te habrá tocado revisarlo y leerlo en algún momento, todos estos movimientos antivacunas, pues bueno, surgieron a raíz de ciertos estudios que luego se demostraron que eran estudios falsos. Exactamente. Y había estudios que decían, no, es que si vacunas a tus hijos se van a hacer autistas o van a tener X complicación, ¿no? En esas publicaciones que en algún momento se volvieron famosas desafortunadamente, posteriormente se vio pues que nada que ver, o sea, que no eran que no eran verdaderos esos datos y entonces ahí ¿qué pasa? O sea, esa diseminación de esa información falsa pues logra una sensación como de caos o de inseguridad, sobre todo en los padres de familia si vacunar o no a sus hijos. Esa información pues evidentemente es falsa y los beneficios de las vacunas pues se han visto en todo el mundo. Sí son seguras, obviamente los efectos secundarios son cosas mínimas, como comentabas, especialmente en los niños pueden tener fiebre durante las 24 horas posterior a la vacunación, dolor, enrojecimiento, nada más. Evidentemente, como cualquier tratamiento, como cualquier medicamento, por así decirlo, hay casos reportados, pero pues son francamente 1 en millones y millones de personas vacunadas. Okay. Entonces, si esto lo comparamos en el beneficio que trae a la salud, no solamente a la salud de la persona, sino a la salud mundial, a la salud pública, pues no tiene comparación. O sea, definitivamente sí vale la pena. Exactamente, vacunar. Sí vale la pena. Y realmente es algo que bueno, a final de cuentas, ustedes, los padres de familia, pues bueno, tendrán la decisión y la última palabra sobre la salud de sus hijos. Pero sí hay algunas, por ejemplo, instituciones, doctora Alicia, en donde nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no te puedo aceptar al niño si no está vacunado, ¿no? Exacto. Entonces se entra ahí en una controversia. ¿Pero por qué es esto? Precisamente pues por el riesgo de la convivencia. Primero yo creo que es una estrategia muy buena. Claro. Yo creo que, oye, pues está exigiendo que estén vacunados. Y segundo, pues por el riesgo que tienen a la convivencia con otras personas. Hay un efecto, como comentabas hace rato, de protección. Entonces, bueno, yo no vacuné a mi hijo, pero pues si todos los demás están vacunados, ese efecto de la vacunación en los demás obviamente impacta de manera positiva en que la persona no vacunada no tenga alguna enfermedad prevenible por vacunación. Sin embargo, yo creo que es una muy buena estrategia exigir que el niño esté vacunado. Y yo creo también que si, o sea, el padre de familia, bueno, que quiere lo mejor para su hijo y qué mejor regalo que darle salud, ¿verdad? Y yo creo que es un derecho de toda persona recibir y tener completo su cartilla de vacunación. Exactamente. Ahora, también, por ejemplo, bueno, no nada más en las escuelas, a veces, y en el siguiente bloque hablaremos ya un poco sobre las vacunaciones de adultos, pero bueno, cuando viajamos a algún otro país, sobre todo a los países lejanos, hay veces que también se nos indica, oye, si vas a viajar, a este lugar, ponte esta vacuna. Exactamente, hay enfermedades que no son así francamente exclusivas de ciertos territorios, pero sí son más prevalentes en ciertos lugares. Entonces hay recomendaciones y no solamente con vacunas, sino también
algunos medicamentos que hay que tomar cuando se viaja a ciertos lugares. O sea, si vamos a viajar, por ejemplo, a África, ciertas partes de África requieren una prevención, un tratamiento tomado para prevenir el contagio de malaria, por ejemplo. Y ciertas vacunas, por ejemplo, viajes a Brasil, ciertas áreas de Brasil se exige la vacunación para fiebre amarilla, que nosotros no tenemos aquí. Entonces, son recomendaciones exclusivas dependiendo del área donde se vaya a viajar. Claro. Ahora, depende mucho nuestro entorno, como platicabas ahorita, ¿verdad? O sea, el que a lo mejor aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, no tengamos algunas ciertas enfermedades, pero bueno, pues no nos hace... no nos exime, exacto. Nos Esa es una excusa que dice, bueno, pero pues si no hay sarampión, ¿por qué tengo que vacunar? O sea, no hay sarampión porque estás vacunando a tu población. No hay tétanos porque estás vacunando a tu población, no porque la enfermedad haya desaparecido. O sea, si dejamos de vacunar o si aflojamos esa estrategia de salud pública, que es la vacunación, pues en algún momento van a aparecer, que es lo que ha aparecido con los casos de sarampión últimamente. Exactamente. ¿No? Que casos importados, la gran mayoría de las veces, pero es precisamente por esa afloje que le estamos dando a las vacunas. A las vacunas. Y que luego en lugares, en estos viajes o en lugares donde son públicos, donde hay mucha concentración de gente de muchos lugares, pues ahí es donde se puede estar este contagio. Que quisiera que nos explicara, Sandra, y esto es algo que a veces no entendemos mucho, que aunque tú no tengas la enfermedad, puedes ser portador del virus. Exactamente, y se puede diseminar hacia otras personas que sean susceptibles a presentar la infección. Exactamente. Entonces, no estamos exentos, nadie. Nadie, ¿verdad? Entonces es importante, y lo que comentabas ahorita, tomar atención sobre los beneficios que nos ha dado la vacunación a lo largo de la historia, y como decías, si aflojamos esta iniciativa o estos programas en donde estamos vacunando, pues bueno, podemos vuelven a aparecer estas enfermedades. Sí, exactamente, ¿no? Sarampión, recientemente inclusive ha habido casos aquí en México, en Estados Unidos casos también, brotes importantes de sarampión en el noreste de Estados Unidos, ha habido casos de tétanos, cuando pues en la actualidad es muy extremadamente raro un caso de tétanos. Entonces, son cosas que pasan si le aflojamos a esto de la vacunación. A esto de la vacunación. Bueno, y también, como hablábamos ahorita, siempre pensamos que las vacunas es solamente un tema exclusivo de los niños. Y realmente los adultos también tenemos cartilla de vacunación. Exactamente, tenemos cartilla de vacunación. Es una como cultura pensar que, bueno, desde el recién nacido que te dan su cartilla y tienes que estar yendo con el pediatra, su control y sus vacunas y todo, pero no, y muchas veces, la gran mayoría de los pacientes que me ha tocado ver, digo, bueno, ¿cómo andas de tus vacunas? No, pues las de la infancia. Y hay vacunas que tenemos que estar reafirmando, tenemos que estar, por ejemplo, influenza es cada año, hay unos refuerzos que tienen que dar ya durante la adolescencia o durante la vida adulta o ya arriba de los 65 años, y eso pues sí tenemos que tener nosotros a la mano nuestra cartilla del adulto y saber que también hay vacunas para el adulto. Claro, saber que hay vacunas para el adulto. Y de hecho, ¿sabía usted que aquí en nuestro país hay 5 cartillas de vacunación? Existen 5 cartillas de vacunación, y de hecho son dadas por grupo de edad. O sea, hay cartilla de vacunación para mujeres embarazadas, para adultos mayores, para hombres, para mujeres, para niños, para adolescentes. Y de esto vamos a seguir platicando ahorita en nuestro siguiente bloque sobre estas vacunas en adultos, los refuerzos, que esto es bien importante, Alicia, que a veces se nos pasa o pasamos alguna y ya no sabemos qué hacer, ya no acudimos. Entonces, todo esto vamos a seguir platicando. Si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, márquenos al 2020-8865, o también ya sabe que nos pueden mandar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp, que es el 812-611-3535. ¿Cuántas vacunas le faltan? ¿Tiene por ahí su cartilla de vacunación? Pues es momento de sacarla y irnos poniendo al corriente sobre nuestro esquema de vacunación. Vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos a Salud al Día. Con algunas excepciones, como la miel, la comida de verdad está viva y tiene que morir. Los alimentos que más tardan en caducar son los menos nutritivos y más procesados. Mi recomendación es evitar al máximo los alimentos procesados e industrializados, y los que vayas a comprar, toma en cuenta este sencillo Lili Tip. Come solo los alimentos
que se van a echar a perder, los alimentos que están vivos. Sí, trata de evitar todo lo procesado que tenemos ahora con tanta disponibilidad. Y bueno, quisiera mandarles también un saludo a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook. Ya sabe que en Facebook se transmite nuestro programa como Canal 28 Nuevo León. Dele like a nuestra página y ahí va a encontrar el programa de Salud al Día. Dele like, compártalo, etiqueta a sus amigos y precisamente le quiero mandar un saludo a Iván de la Torre, que nos dice qué buen tema y gracias a la vacunación se han erradicado varias enfermedades. Saludos a todos en el estudio, muchas gracias Iván. También a Norma Suárez, que nos dice saludos desde Dallas, Texas, muchos saludos desde Dallas también, hasta Dallas. Y Carlos Frías también nos saluda desde Fort Worth, Texas, también muchísimos saludos hasta allá. Compartan el programa y muchas gracias por estarnos viendo en Canal 28 y en Salud al Día todos los lunes. Y bueno, estábamos platicando ahorita con la doctora Alicia sobre las vacunas, que es importante la vacunación no nada más en los niños, siempre estamos pensando y acordándonos de la vacunación de los niños, pero los adultos, como comentábamos ahorita, pues existen 5 cartillas de vacunación, entonces quiere decir que todos tenemos nuestro esquema de vacunación. Sí, exactamente, hay vacunas que a veces se nos olvida que el adulto también se tiene que vacunar. Yo precisamente pues, me dedico a ver adultos, yo soy infectóloga de adultos, entonces hay situaciones especiales en las que sí se tiene que pues, acudir a consulta y valorar el estado del paciente. Por ejemplo, pacientes que son portadores o que viven con VIH, con el virus de VIH, y ellos tienen ciertas vacunas que están especificadas según el momento del diagnóstico y demás. Ajá. El paciente que se va a trasplantar, el paciente que tenga algún problema con su sistema inmunológico, inmunodeficiencias o demás, son pacientes que también tenemos que estar bien protegidos y tenemos que saber si son candidatos a qué vacunas, ¿no? Y en qué temporalidad usarlas. Ok. Son situaciones especiales, la mujer embarazada, por ejemplo. La mujer embarazada, exacto, que también, casi a la mujer embarazada siempre con pincitas todo, ¿no? Pero también tiene su esquema de vacunación. Claro, hay vacunas que están reguladas, una vacuna en la norma oficial mexicana, o sea, hay que vacunar cada embarazo para pertussis, por ejemplo. La vacuna de la influenza también es recomendada. Hay pacientes, la paciente embarazada con infección por influenza se pone muy mal. Entonces, si es una infección que se previene por vacunación, pues hay que vacunar a la paciente embarazada. Claro. Ahora, no es una Alicia, hemos hablado también aquí en Salud al Día sobre algunas enfermedades autoinmunes. También estos adultos, que casi siempre pues son jóvenes o adultos las que lo padecen. Sí, son de enfermedades autoinmunes, sí, también se pueden vacunar. Sí, exactamente. Hay pacientes, bueno, hay que primero revisarlos, ver qué medicamentos están tomando, y de ahí revisar qué vacunas ya tienen, cuáles no, y recomendarles algunas si es que son candidatos o no. ¿Verdad? Ok. Ahora, también en el caso de los adultos a veces somos muy socarrones, digámosle así, ¿verdad? Que se nos va confundiendo. Y ya me puse la vacuna y me tocaba el refuerzo, pero ¿sabes qué? Se me olvidó, no fui, ya se me olvidó cuándo me la puse, ¿no? O sea, si nos toca un refuerzo y se nos pasó la fecha de ponernos el refuerzo, ¿podemos ir? ¿Podemos acudir o qué debemos hacer? Sí, hay maneras en las que se puede revisar, a veces que se nos pierde la cartilla o se nos pierde el boletito donde nos ponen exactamente qué día nos pusimos la vacuna. Hay manera en la que se puede corroborar o si no, pues se puede volver a poner la vacuna otra vez. No pasa nada. No hay problema. Ok, sí, porque muchas veces y dejan de acudir a vacunarse porque dicen, hombre, ya se me olvidó o se me pasó la fecha del refuerzo, entonces ya no fui. Entonces mejor acudir aunque no hay ningún problema. No hay ningún problema. Hay que regresar a vacunarse otra vez sin ningún problema. Ok, muy bien. Y bueno, pues para continuar, le quiero dar también la bienvenida el día de hoy aquí al doctor Arturo Vela, quien es pediatra. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Y bueno, pues estamos hablando sobre el esquema de vacunación en los niños, que es tan importante también el tener siempre su esquema al corriente, ¿no? Claro, es súper importante. Me imagino que ya pues lo ha explicado muy bien la doctora, y desde 1990 se han empezado a aplicar muchas vacunas que gracias a Dios han disminuido
una gran cantidad de enfermedades, de siniestros, de angustia de parte de las familias cuando llevan a sus niños al hospital con la posibilidad de que sea por ejemplo, una meningitis, Claro. y que sea que el diagnóstico así era, como hace, como decía, hace ya cerca de 30 años, nosotros era frecuente que en los hospitales viésemos pacientes con meningitis, en particular antes del neumococo estaba el Haemophilus influenzae del tipo B, que ahora está en la vacuna pentavalente, ¿sí? Y en aquel entonces recuerdo que no era infrecuente ver niños con meningitis, y después de la vacunación, gracias a Dios, prácticamente no vemos niños con meningitis por hemófilus. Tiempo después se agrega la vacuna del neumococo a finales de los 90s y a principios del 2000, ¿sí? Se pone en el esquema y vemos, gracias a Dios, de estar viendo con frecuencia niños de meningitis por neumococo, porque se acabó el hemófilus, pero poco tiempo después aparece el neumococo, que pues todos podemos tener referencia a niños que fallecieron o quedaron en estado vegetativo persistente por presentar desgraciadamente una enfermedad invasiva por neumococo y que les afectó grandemente su salud, ¿sí? Y definitivamente el enfrentarse de parte de la familia a un evento de esta naturaleza es realmente catastrófico y de gran estrés. Claro. Entonces, por esa razón, como que a veces se pierde la razón de ser del grande beneficio que tienen las inmunizaciones, y llegan las ideas de ver el temor a las vacunas, pero eso es algo que no debe de existir, porque de alguna manera estas vacunas son buenas, o sea, es algo bueno que lo que trata de hacer es causar un grande bien a la humanidad, ¿verdad? Claro. Realmente hay muchos antecedentes, como la vacuna de la polio, en donde recordamos al doctor Carlos Canseco, que fue reconocido a nivel mundial porque universalizó por medio del Club Rotarios la aplicación de las vacunas, en particular la de polio, y llegó hasta presentarse la erradicación de la polio, cuando antes era muy frecuente. Entonces eso es algo inobjetable, o sea, históricamente es inobjetable, y bueno, pues eso es una de las muchas. Ahorita sí creo que es muy prudente seguir el esquema, ¿sí?, de vacunación que se recomienda y no perderlo, ¿verdad? Y no perderlo, y sobre todo también eso que, bueno, ya todavía más claro nos quedó aquí, como nos dijo el doctor Arturo, la seguridad de las vacunas, pero también, doctor, ahorita la misma pregunta que le hacía a la doctora Alicia, si se nos pasa el refuerzo, no pasa nada. Aquí lo importante no es tanto que se pase, sino es, evidentemente si se pasa, bueno, hay que poner en la agenda. Ahora todo el mundo tiene sus teléfonos inteligentes, el smartphone, ¿verdad?, en donde le pueden poner ahí una alarma para decirle que no se me pase, y también decirle al asistente del pediatra, decirle, oye, por favor avísame con tiempo, porque como las señoras ahora tienen muchas cosas que hacer, ¿verdad? Entonces es muy fácil que se les pueda olvidar por X, Y o Z circunstancias. ¿Sí? Exacto. Ahora, en la cartilla de vacunación, bueno, hay vacunas que se dan realmente en todos los centros de salud y pueden ir a vacunarse, pero ¿existen algunas vacunas que son exclusivas del sector privado? Hay algunas que no están incluidas en las cartillas de vacunación, que están, que se tienen que pagar de manera particular, y que se tienen que poner aparte, obviamente, pero realmente las que se ponen de manera particular y que están incluidas también no hay diferencia en cuanto a la calidad y en cuanto a la efectividad de las que se ponen en el sector público a las que se ponen en el sector privado, pero sí hay algunas, sobre todo en adultos, que sí se tienen que pagar de manera particular. Ok, sí, que eso es un apunte muy importante, doctora, porque muchas veces tenemos esa confusión o esa creencia de que son diferentes o que son de diferente calidad, y no, es la misma vacuna. Ok, bueno, y también les quería preguntar, nos preguntan sobre si es lo mismo las vacunas de las alergias. No, es otra cosa completamente diferente. Sí, lo que pasa es,
Yo lo manejo con los niños de una manera especial porque evidentemente lo que dice la doctora es cierto, o sea, una cosa son las alergias y otra cosa son las enfermedades por virus o bacterias. Claro. Entonces son cosas totalmente diferentes. Una alergia es, por ejemplo, que te hizo reacción un alimento procesado y pues te llenaste de ronchas. Claro. ¿sí? Y eso es de las alergias. No es una enfermedad que te va a dar calentura o te puede mandar al hospital, aunque sí te puede causar angioedema y te puedes andar ahogando. Por eso es importante entenderle bien a esto de las alergias y que tu pediatra te va a mandar con el alergista si ve que se pone en riesgo tu salud desde el punto de vista de las alergias. Con respecto a las vacunas, la cosa es de que muchas mamás, sin agraviar, de repente hacen que los niños le tengan miedo a las vacunas. ¿sí? Entonces aquí como un tip es cambiarles un poquito el nombre, y porque dicen, no quiero la vacuna, bueno, pues entonces te vamos a poner inmunizaciones. Claro. Y ellos no tienen idea de lo que son las inmunizaciones. Claro. Entonces, ¿y eso qué es? Dicen, no, pues es algo que no te va a causar tanto problema. Y ahí, pues depende ya de la expertise de la persona que va a aplicarlas y ayudar a comprender de que a los niños no se les debe generar estrés, ¿verdad? Sí, claro. Son para fines diferentes. Son para fines diferentes y bueno, ya ahí nuestro médico será el que nos guíe, ¿no? Hacia eso. Y bueno, tengo una pregunta de nuestro público, se las voy a leer. Nos dice la señora Margarita González. Dice, ¿qué tan cierto es que una persona con una enfermedad autoinmune se pueda vacunar porque no está creando anticuerpos? Bueno, eso depende mucho de la enfermedad de base, o sea, no es lo mismo que tenga a lo mejor artritis reumatoide, que tenga lupus o la severidad de lupus, por poner un ejemplo, ¿verdad? Sí. Y sobre todo el tratamiento, ¿ok? Porque los tratamientos van dirigidos hacia ciertos mecanismos de autoinmunidad que en la gran mayoría de las veces no impacta en la formación de anticuerpos contra cierta vacuna. Entonces habría que revisar específicamente qué tratamiento tiene. Y otra, también en qué momento se va a vacunar. A veces, por ejemplo, si vamos a un paciente que está con tratamientos, por ejemplo, un paciente trasplantado, normalmente los vacunamos antes de que entre a trasplante y también usan medicamentos que tienen un impacto en su inmunidad en ese sentido. Pero hay que ver específicamente qué tratamiento está funcionando, pero es una población que sí se tiene que vacunar obligatoriamente porque están más en riesgo a presentar enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación. Claro, exactamente, y lo habíamos dicho ahorita, todas las personas aún con enfermedades autoinmunes tienen que vacunarse y hacerlo como dice la doctora Alicia, pues de la mano de su especialista. Vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos a Salud al Día. Si tiene alguna duda, pues ya sabe que nos puede marcar al 2020-8865 o a nuestro WhatsApp 812-611-3535. En un momentito continuamos con Salud al Día. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Salud al Día. Y antes de continuar con nuestro último bloque, pues le quiero agradecer a Gracie Luxury por mi hermoso vestido del día de hoy. Ya sabe que la puede encontrar en gracieluxury.com y ahorita aproveche porque tiene muchas ofertas de verano. Ya sabe, gracieluxury.com y Gracie Luxury en Facebook y en Instagram. Y también muchísimas gracias a las chicas del Instituto de Belleza de Miguel Ángel Shangri-La por el arreglo del día de hoy, como cada lunes. Ya sabe, si usted quiere estudiar algún curso o simplemente ir a ponerse más bella, pues vaya con Miguel Ángel Shangri-La. Y bueno, antes de continuar le tengo otro Lili Tip, precisamente porque el lunes pasado hablábamos sobre los refrescos, pues quiero que le quede bien claro los beneficios que trae el dejar de tomar refrescos. ¿Qué pasa si en 2 semanas no los tomamos? Pues tenemos más energía, mejoramos el aliento, nos mejora el humor, tenemos una piel más radiante, más joven, mejora nuestro sistema óseo, perdemos peso, menor apetito, menor reflujo, menor hinchazón y también menos problemas gastrointestinales. Así que ya lo sabe, hay que dejar de tomar
todos los refrescos y todas las bebidas procesadas. Y bueno, estábamos platicando aquí en el corte con mis invitados del día de hoy y bueno, queríamos ya en este último bloque retomar un poco sobre esta importancia que tiene el respetar nuestro esquema de vacunación, ya sea desde los niños y en los adultos, pero sí ha habido, doctor, este movimiento en donde le decía ahorita la doctora Alicia en el corte que, bueno, los adultos ya vacunados están decidiendo no vacunar a sus hijos. Sí, no sé si están enterados, pero ahorita en Estados Unidos ha habido un brote importantísimo de sarampión. Ajá, Sí, el sarampión sí. es una enfermedad que a lo mejor la doctora ya no le alcanzó porque ella es muy joven y a lo mejor tú tampoco, pero el punto es de que a mí sí me tocó todavía diagnosticar sarampiones. No es bueno tener sarampión y ahorita hay desgraciadamente muchas personas a nivel mundial que están enfermos del sarampión y el origen es porque no se vacunó a los niños de alguna manera, porque hay un movimiento, es muy respetable el temor que se tiene y está siempre la objeción de conciencia, etcétera, etcétera, si tu religión te prohíbe hacer eso, pero cuando no es la religión y son ideas de las personas, entonces aquí es donde vale la pena romper un poco con la teoría de la conspiración sin agraviar a nadie, ¿sí? Y centrarnos en que es muy difícil, lo que comentaba hace un momento, la pérdida de un hijo, por ejemplo en el hospital, o que quede afectado para siempre, simplemente por el hecho de haber digamos, abandonado la rutina de la protección de los niños con el sistema de inmunizaciones. Entonces Claro. eso es algo que hay que repensarse. El origen que surge por el hecho de no querer aplicar la MMR surge de el doctor Wakefield en Londres a principios, a finales del 2000, a finales de 1990, sí, de los 90 exactamente, en donde él hizo por ahí un estudio que fue publicado en Lancet, en donde se decía que encontraban el virus del sarampión en las placas de Peyer del intestino y que alguien le preguntó si esto podía ser el causal del autismo. Él jamás dijo que eso era la causa, pero le tomaron como un sí, porque Claro. eso apareció en niños con autismo. Pero después de hacer muchos análisis y investigar acerca del caso, se dieron cuenta que lo que el doctor había puesto en su investigación estaba equivocado totalmente y Lancet rechazó esa investigación, pero fueron unos años después y Claro. el detalle está en que recién platiqué con un médico británico y me dice que impresionantemente le tocó diagnosticar muchos casos de sarampión diarios, ¿sí?, en Gran Bretaña e inclusive muertes por sarampión. Entonces sí es muy triste que esto se dé a raíz de eso. A raíz de eso hay un movimiento antivacunas que tiene que ver con que realmente hay como una especie de visión de que las industrias quieren hacer daño, cosa que no parece ser que corresponda a la realidad, Claro. ¿verdad? Y ahorita lo que hay que hacer es que sí corresponde a la realidad una conducta que está llevando a un brote de una enfermedad que ya estaba controlada. Y ahorita el detalle está en que todos los que nacieron antes de 1957 para acá, sí, otras academias dicen que a partir de 1956, a pesar de que se hayan enfermado, la inmunidad ya es muy deficiente y ante un brote de sarampión, cualquiera de los que ya nos enfermamos, nos podemos volver a enfermar. Entonces sí es necesario que si alguien claro. va a ir a Estados Unidos, sobre todo ver en los lugares como Texas, Florida, California, etcétera, que son muchos estados los que ya presentan casos de sarampión, recordamos de que una población tiene que ser totalmente vacunada después de la aparición de 5 brotes de sarampión, se tiene que revacunar a toda la población. Toda la población. Toda la población. Si alguien de aquí va para allá, tiene que irse vacunado. Okay. Entonces eso es una situación, adulto estoy hablando. Adultos. Evidentemente los niños hay que revisar que estén estar vacunados. Claro, exactamente, pero ese es un apunte muy importante porque creo que los adultos
pues bueno, ya estamos confiados a que de Sí. niños nos vacunaron, ¿no? Exactamente. Exactamente, pero eso ya se perdió la inmunidad Ok. a los que están vacunados. Se considera actualmente que una persona tiene que vacunarse en la edad de la adolescencia, si ya tiene 2 dosis, normalmente es al año y entre los 4 y 6 años una revacunación, y posteriormente en la etapa de la adolescencia hay que poner otra vacuna, es la recomendación actual. Y ahora todos los adultos nacidos de 1957 para acá, sobre todo si tienen que ir a Estados Unidos, se tienen que revacunar. Se tienen que revacunar. O sea ok. que sí, es muy, muy frustrante Claro. ver luego fallecer personas por enfermedades que son prevenibles Claro, por exacto. vacunación. Este año pasado y a principios de este año influenza fue algo, al menos en adultos, algo terrible, de muchas complicaciones, y el 100% de los pacientes no estaban vacunados. Ok. Entonces dices, bueno, ¿qué hubiera pasado si estos pacientes hubieran estado vacunados? A lo Vacunados. mejor no hubieran fallecido, o a lo mejor no hubieran estado con las secuelas que Claro, y las tuvieron, ¿no? complicaciones, Las que complicaciones, platicabas. exacto. O sea, es muy frustrante ver pasar esto con algo que se pudo haber prevenido de una manera muy sencilla. Exactamente, exacto. Y algo que comentó ahorita el doctor sobre este caso de este doctor, de esta investigación que ya se fue hace tanto tiempo y sigue dando vueltas en internet, sobre todo ahora, y este tema lo tocamos casi todos los lunes en Salud al Día, que tenemos tanta información disponible, pero no toda la información que aparece en internet es cierta y es verdadera. Entonces, ¿qué podemos voy a decir hacer? algo que a mí me causa mucha risa. Ajá. Ayer, es frecuente que una Claro. mamá me marque para decirme que está muy mortificada porque vio que el virus que le dije podía causar esto o aquello. Ajá. Entonces yo les decía lo que decía mi mamá, que de médicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Exactamente. Entonces que tenemos que tener mucho cuidado porque para ser médico se necesita mucho tiempo, para tener un criterio especial, un criterio clínico y hacer un análisis crítico de lo que realmente está pasando. Y que cuando no lo haces, tu nivel de estrés se incrementa muchísimo y tus Exacto. ideas que te van a inquietar y van a hacer perder la paz injustamente también te van a hacer perder mucho. Entonces yo creo que esa sabiduría de mamá hay que aplicarla para toda la gente, ¿no? Exacto, ¿no? Y que también es muy importante el siempre tener este contacto con ustedes, con nuestro médico especialista o con nuestro médico de cabecera, para siempre comentar con él todo lo que podamos leer en internet o que nos dijo la vecina, el primo de un amigo, etcétera, ¿no? Hay mucha información que no tiene que no tiene Sustento. sentido, no tiene sustento en internet, o sea, hay que tener mucho cuidado con lo que leemos. E inclusive me ha tocado ver o escuchar de casos en que hay médicos que no recomiendan la vacunación. Digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Si un Ajá. médico que no recomienda la vacunación, pues hay que ir a buscar otro. Claro, Hay que tener mucho cuidado principalmente con lo que se lee en internet. claro, exacto. Es que es muy diferente a entrar en un proceso de empatía. Sí, no podemos decir que automáticamente la visión desde el punto de vista de la atención médica ya cambió. Ya no es una cuestión paternalista donde el médico dice, pues es esto y se acabó y tú tienes que hacer lo que yo digo, porque yo tengo la razón dogmáticamente, sino somos acompañantes del paciente en ese proceso y a veces es toda una historia la que trae la familia detrás y quizás la familia ha presentado el fenómeno del autismo, que ya se sabe que las vacunas no causan autismo, pero todavía se ha dejado una huella en donde la familia realmente la está pasando mal. Exacto. Y es que te digan que tu hijo desgraciadamente tiene esta condición, a veces es la condición que más marca a las familias, es la que más estresa. Y hay verdaderamente una pandemia del fenómeno del autismo. Exacto. Y mucha gente le atacó a las vacunas, entonces el daño ya está hecho. Exacto. Entonces aquí para esas familias hay que explicarles que hay métodos para que ellos estén en paz. Exacto. O sea, que no se trata de poner múltiples vacunas, todas al mismo tiempo, como se recomienda ahí, que quien lo haga puede hacerlo sin problema. Pero hay familias que tienen una gran sensibilidad al tema y un gran temor. Entonces, si nosotros como médicos no tenemos la capacidad de tener empatía con ellos, evidentemente esa gente la va a pasar muy mal, claro, porque va a estar estresada todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la recomendación con ellas? Vacúnate, pon poquitas, en tiempos razonables para que no estés angustiado, pero no dejes de proteger a tus niños. Ponlas de una en una o de dos en dos,
cada mes o cada 2 meses, pero el 100% tienen que ser aplicados. Exacto, exacto. Y esto lo vamos a conseguir de la mano de nuestros especialistas, Claro. que ahorita vieron ya sus teléfonos de contacto en pantalla. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Gracias a por ti, habernos aclarado estas dudas y sobre todo por dejarnos tranquilos. Y recuerden que hay que cumplir con nuestro esquema de vacunación, sean niños o sean adultos. Y el próximo lunes aquí los veo en Salud al Día, 10:30 de la mañana, para hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico. Yo soy Lili Benavides y recuerden que nunca es tarde para cambiar su estilo de vida. Hasta pronto.